Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha sido expositor en más de 80 congresos nacionales e internacionales, autor de varios libros y numerosos artículos y capítulos de libros sobre Asia Sur y Medio Oriente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, autor de libros como Pakistán, Islam, Pretorianismo y Democracia, publicado por la UNAM en el año 2009, de artículos como Afganistán y la Geopolítica Internacional, editado, es un libro también por Plaza y Valdés en el año 2003, entre otras obras. Y tiene por ahí un artículo que después, si es posible, me encantaría que nos compartiera un poco, porque estoy viendo que su ensayo, doctor, es del año 2019, se titula Promesas y Realidades, el fracaso del plan de salida de los Estados Unidos de Afganistán, y está publicado en Estudios de Asia y África, volumen 54 en el número 3, las páginas 457, etcétera. Bueno, me parece que ahí estaba siendo usted visionario o ya estaba analizando el asunto de la salida de las tropas de los Estados Unidos de Afganistán. Hemos visto que ha sido un proceso que se ha dado en diferentes etapas y que le ha tocado a diferentes administraciones, y básicamente han sido las 3 últimas, ¿no? Me parece que es así. Doctor, pues, como le había comentado, parece que tenemos como más interrogantes que certezas de lo que está ocurriendo. No sé si quiera tener una primera intervención y nos pudiera dar su opinión acerca del análisis de ahora sí que de las últimas horas, porque se está generando mucha información, y nos gustaría saber su opinión acerca de estos momentos en el que están saliendo ya las tropas de ocupación de los Estados Unidos, pero también los países aliados de la OTAN del territorio afgano. ¿Qué opinión le merece la forma como ellos están saliendo ahora? Y también el tema de los, más que los refugiados, creo que lo podríamos tocar como un punto aparte. Me interesaría mucho que pudiéramos analizar también vamos a decir, lo que ha sucedido con el gobierno afgano, que también se fue el presidente. De una manera lo están acusando inclusive de algún tema de corrupción y de la falta de coordinación con los otros miembros de la OTAN. Le cedo el micrófono, doctor. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto tener la posibilidad de platicar sobre un tema de tanto interés para todos en la actualidad. Voy a empezar por la primera cuestión que preguntó, es decir, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cuáles son los acontecimientos más recientes que han transcurrido entre ayer y hoy? Destacaría 2 cuestiones fundamentales. Una, la apresurada retirada de Estados Unidos, después de un intento del G7 de convencer al presidente Biden de que pudiera extenderse más allá del 31 de agosto, lo que generó inmediatamente una respuesta del Talibán en el sentido de cualquier dilación después del 31 de agosto de la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán tendría consecuencias. Y esto, por supuesto, sigue creando una situación muy complicada en el aeropuerto de Kabul, tanto dentro del aeropuerto como fuera del mismo, adentro por la cantidad de personas que están esperando para ser evacuadas, tanto extranjeros como colaboradores afganos que están ya dentro del aeropuerto esperando la salida, como fuera donde hay multitudes concentradas que también
están tratando de conseguir penetrar en el aeropuerto de Kabul con la intención de poder viajar a otra parte. Todo parece indicar que hasta el momento el talibán ha estado de alguna manera tratando de garantizar cierto orden en las afueras del aeropuerto de Kabul. No obstante, ha habido muertes de personas, pero todo parece indicar que la causa sobre todo ha sido debido a la estampida y a las multitudes. Ciertamente en la mayoría de las imágenes que se pueden ver y que han estado circulando de lo que está pasando en las afueras del aeropuerto, se ve al talibán disparando al aire, no disparando a las personas, justamente con la intención de dispersar a la gente, y esto por supuesto que crea un efecto de pánico que ha causado el fallecimiento de personas en las inmediaciones del aeropuerto. Y todo esto bajo los anuncios del gobierno de Estados Unidos de la posibilidad de que pueda haber ataques terroristas aprovechando esta situación que se ha creado en el aeropuerto de Kabul. No por parte del talibán, sino por parte del ISIK. ISIK es digamos que la sucursal de Estado Islámico en Afganistán. Si hubiese tiempo después y hubiera posibilidad de hablar de esto, podríamos platicar. Pero es un grupo que surgió en 2015, que mientras tuvo auge Estado Islámico trató de hacer lo mismo en Afganistán, no lo consiguió, el talibán lo combatió fuertemente porque no quería que hubiera un competidor dentro del escenario interno que pugnara por los espacios que el talibán justamente quería controlar. La lucha del talibán contra el Estado Islámico fue bastante exitosa y este grupo actualmente es un grupo pequeño que realiza actividades en diferentes puntos de Afganistán, pero no tiene una presencia militar ni controla territorio como lo hace el talibán. Y por eso se presume que pueda utilizar esta situación de caos que se ha creado en este momento para aprovechar la oportunidad y realizar ataques terroristas. Esto sería una cuestión importante de lo que está ocurriendo en este momento. La otra, y sobre la que prácticamente no está circulando ninguna información concreta, es que al parecer se están haciendo reuniones entre el talibán y algunas personalidades afganas con la intención, y eso sí fue lo que ya anunció el talibán, de conformar un gobierno antes del 31 de agosto. Es decir, que al parecer los próximos días van a ser muy importantes, tanto para ver si concluye la retirada de Estados Unidos y no crea una situación mucho más complicada en este sentido, y por otro, si realmente se logra conformar un gobierno que el talibán dice que será inclusivo. Por supuesto es una afirmación que merece muchas dudas. Yo creo que la idea que tiene el talibán de la inclusividad es muy diferente a la que podemos tener muchos sobre lo que sería un gobierno afgano inclusivo, pero en los próximos días veremos por dónde podemos esperar que pueda evolucionar la situación. Porque en este momento podemos presumir muchas cosas, suponer muchas cosas sobre la base de lo que ha sucedido, pero realmente hay mucha incertidumbre y tendremos que esperar los próximos días cómo van apareciendo las acciones y qué lectura podemos ir haciendo de las mismas. Doctor, yo observo cómo otros líderes mundiales están muy molestos por la forma como se ha conducido Estados Unidos, pero hay algo que me sorprende mucho. El acuerdo de Doha lo firma Estados Unidos y el grupo talibán
y este es un acuerdo clave, o sea, el acuerdo para que los islamistas, recuperen el grupo talibán el poder, y es firmado por Mike Pompeo, o sea, en la administración pasada todavía, y Abdul Ghani, y esto es de septiembre de 2020 en Qatar. Entonces, el acuerdo marca una fecha. Yo lo que no entiendo, entonces, ¿por qué el resto de los países occidentales que formaban parte de esta misión se sienten tan sorprendidos? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué lectura? Sí, ciertamente el acuerdo de Doha es una pieza fundamental en esta historia. Y una pieza fundamental que pudiéramos decir que marcó de alguna manera el itinerario para la rendición. Y me voy a tratar de explicar por qué razón digo esto. Primero, el acuerdo de Doha se realiza entre Estados Unidos y el Talibán sin participación del gobierno afgano. Este es un primer problema de Doha, es decir, el gobierno afgano no está participando en este acuerdo, aunque de alguna manera el acuerdo de Doha lo va a incluir dentro de las cláusulas que se firman en este acuerdo. El acuerdo de Doha realmente se firmó en febrero de 2020. Lo que empieza en septiembre de 2020 es la negociación entre el gobierno afgano y el talibán como resultado de ese acuerdo de Doha. Okay. Ahora, cuando se firma el acuerdo de Doha en febrero de 2020, la intención que tiene la administración de Donald Trump, que ahora está criticando fuertemente las decisiones de Biden, es sobre todo la de buscar la salida de Estados Unidos de Afganistán. No es un acuerdo que está determinado por una intención de crear una situación de estabilidad dentro de Afganistán, sino de retirar las tropas de Estados Unidos. En un momento en que Trump está tomando esas decisiones también en otras partes. Para 2018, Trump decide retirar los soldados norteamericanos en Siria, que se habían desplegado como resultado de la lucha contra ISIS. Ya en 2018, ISIS como entidad territorial está derrotada y Trump aprovecha la situación para retirar a los soldados de Siria, y también en ese momento trata de emprender la negociación con el Talibán. Es el momento justamente en el que va a pedirle a las autoridades pakistaníes que liberen al Mullah Baradar, que estaba preso desde 2010 en las cárceles de Pakistán, para que se convierta en el interlocutor de Estados Unidos en esta negociación, en el entendido no muy demostrado de que este señor era un moderado partidario de la negociación con el gobierno afgano, y que en este sentido podría ser dentro de los líderes del Talibán una opción importante para iniciar este viaje. Las negociaciones se desarrollan con muchos tropiezos durante 2 años, hasta que en febrero de 2020 finalmente se firme el acuerdo. Pero si se revisa el texto de Doha, veremos que la primera cuestión que establece el acuerdo de Doha es la garantía del Talibán de que no emprenderá en el futuro acciones contra los intereses de Estados Unidos. Dicho en otras palabras, que el Talibán no va a ser, como lo fue en el pasado, un promotor de la subversión islámica, del terrorismo contra los intereses de Estados Unidos. Y la segunda cuestión son las garantías y el cronograma para la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Es decir, esta es la verdadera prioridad del acuerdo de Doha. Como resultado de la parte 1 y 2 del acuerdo, se establece entonces que luego el Talibán, una vez dadas estas garantías por ambas partes, debería entrar en un proceso de negociación con el gobierno afgano. Es decir, la cuestión de la negociación intraafgana es un elemento secundario, es un elemento colateral dentro del acuerdo de Doha.
Lo importante es esta premisa de retirada norteamericana a cambio de garantías y promesas del talibán de que no va a emprender acciones contra los Estados Unidos. Y se establece un cronograma de 14 meses para esta retirada. Si sacamos cuenta, desde febrero de 2020, este plazo se estaba venciendo para alrededor de abril de 2021, que es el momento en que, como las tropas todavía no han terminado de retirarse, el talibán enarbola este argumento para interrumpir las negociaciones con el gobierno afgano. Pero unas negociaciones que habían marchado con una lentitud extraordinaria, que no había avanzado prácticamente nada. Supuestamente, de acuerdo también al cronograma del Acuerdo de Doha, estas conversaciones debieron haber iniciado en abril de 2020, no en septiembre. Ya se implicó un gran retraso. ¿En dónde se pone eso? En el cronograma. Sí, pero no toques porque ya se... ¿En dónde? ¿Podría apagar su micrófono, de favor? Gracias. Esto había implicado ya una demora en el inicio de las negociaciones. Comienzan en septiembre de 2020 y la táctica que está usando el talibán es una táctica evidentemente dilatoria, porque el talibán está consciente que el tiempo juega a su favor, no está apurado. Y para colmo, en abril decide que ni siquiera estas negociaciones las va a seguir en los términos que lo había hecho desde meses antes. Este es el momento en el que Biden en mayo anuncia la decisión de Estados Unidos de retirarse para agosto de 2021 porque teme que se venga abajo todo el acuerdo de Doha. Y por supuesto, podemos criticar mucho la manera en que Biden ha ordenado esta evacuación, que parece más un ultimátum del talibán que la retirada de una gran potencia de Afganistán. Pero debemos tener claro que esto es una herencia de la administración. Precisamente en abril todavía Donald Trump estaba hablando y criticando a Biden por no haber terminado la evacuación de las tropas y defendiendo su acuerdo. Cuando esto se convierte en una crisis, entonces ahora pues la administración de Biden es la que está asumiendo el costo político de esta decisión, que evidentemente también es criticable desde el punto de vista de la manera en que se ha implementado esta retirada acelerada sin ninguna garantía de la otra parte. Y esto yo creo que es algo muy importante, por lo que decía al principio que Doha fue el itinerario de la rendición, porque realmente de parte del talibán las garantías han sido muy pocas. Es decir, el acuerdo de Doha le ofreció mucho al talibán a cambio de muy poco. Y por si todo esto no fuese suficiente, desde mayo se interrumpen las incursiones aéreas de Estados Unidos contra el talibán, que había sido uno de los recursos para mantener más o menos contenido al talibán, para recordarle las implicaciones que podía tener no honrar el acuerdo y seguir promoviendo la violencia en Afganistán, y prácticamente con esto se deja el escenario listo y preparado para que el talibán pueda lanzar una ofensiva relámpago sin grandes preocupaciones, porque sabe que no va a tener la oposición de las fuerzas de Estados Unidos y sobre todo de la cobertura aérea de Estados Unidos, que es lo más importante, porque en realidad los 2.500 soldados de Estados Unidos que quedaban en Afganistán desde el punto de vista militar no significan absolutamente nada. Ni siquiera los 12.000 que había en febrero de 2020 cuando se firmó el acuerdo de Doha significaban algo importante desde el punto de vista militar,
más allá del compromiso de Estados Unidos de estar involucrado en la seguridad de Afganistán. Pero lo verdaderamente importante eran todos estos operativos aéreos que le daban respaldo logístico al ejército afgano para enfrentar al talibán en tierra. Por supuesto, cuando esto se retira, cuando el ejército afgano, que además es un ejército muy mal preparado, no tiene esta cobertura aérea ni este apoyo, pues lo que hace es cundir el pánico y el ejército afgano se desploma como consecuencia de esta situación. Tuve oportunidad de escuchar un poco lo que acontecía en el Parlamento británico cuando Boris Johnson está anunciando con sorpresa que se retiran los norteamericanos y demás, y le llueve una enorme cantidad de críticas, reclamos de Theresa May, de todo mundo en el Parlamento, y veo que hay como una reflexión de parte de los británicos de no volverse a enfrascar con los Estados Unidos en una guerra, vamos a decir, a ciegas, perdiendo tanto dinero y saliendo tan perjudicados. Esa es la posición de los británicos. Creo que la posición, por ejemplo, de los alemanes ha sido de que se contenga el tema de los refugiados, que sean los países vecinos que reciban a los refugiados. Alemania no quiere recibir a refugiados, Francia tampoco, y a mí me gustaría saber cuál es su opinión acerca de pues que pudiera ser, digamos, un cambio en la política exterior de algunos de los países europeos con respecto a la relación con Estados Unidos. ¿Usted cree que va a cambiar esto? Yo pienso que cuando hay fracasos de esta envergadura, todos los de alguna manera involucrados tratan de tomar distancia del problema, de buscar responsables ajenos, y yo creo que ninguno de los aliados de Estados Unidos de la OTAN podría realmente sorprenderse del resultado de esta historia, porque los problemas de la estrategia de la OTAN en Afganistán son muy conocidos y desde hace mucho tiempo. Al principio, en la presentación, usted hablaba de ese artículo publicado en el Colegio de México sobre el fracaso de la estrategia de salida de Estados Unidos. Desde que se hizo esa retirada de Estados Unidos y de la mayoría de los efectivos de la OTAN en 2014, se había quedado demostrado que no habían cumplido los objetivos de esa estrategia militar. El talibán no estaba derrotado, por el contrario, todos los indicadores de seguridad estaban a la alza, ¿sí? Y asumieron la retirada aun cuando no se habían cumplido las premisas básicas para la transición. Entonces, ninguno de los miembros de la OTAN puede genuinamente sorprenderse de este deterioro que ha habido de la situación. Yo creo que lo que más le reprochan a la administración Biden es que haya tomado esta decisión final de manera unilateral, sin avisar a los aliados, ¿sí? Y que de alguna manera, ante lo que se han sorprendido, es ante una situación de desplome, de crisis, de evacuación acelerada, que sí les ha creado también a ellos un problema político importante. Entonces, esta es la parte que yo creo complicada de las relaciones actuales entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Es decir, esta última decisión, de la manera en que se hace, cómo se instrumenta. Por eso hoy en el G7 trataron de convencer a Biden de que se extendiera el plazo más allá del 31 de agosto, porque hablamos de la evacuación de Estados Unidos, sí, pero también tenemos que hablar de la evacuación de las otras fuerzas aliadas de Estados Unidos en Afganistán y de sus colaboradores afganos. Entonces también tienen que estar asumiendo estos compromisos. De modo que este es un problema que se creó, que genera Estados Unidos, pero que se los crea también a sus aliados. Y esto evidentemente es lo que ha generado, desde mi punto de vista, reproches. Más allá de pensar de que este resultado del regreso del talibán o de una eventual victoria del talibán en Afganistán los agarrara de sorpresa. Yo creo que esto era algo que estaba
en las probabilidades y que cada momento que pasaba se hacía más y más posible, porque el agravamiento de la situación apuntaba justamente en esa dirección. Sí, en Reino Unido han mencionado reclamos para Boris Johnson y le decían, pero ¿qué no tiene usted un lugar en el G7? ¿Qué no tenemos un lugar los británicos en la ONU? ¿Por qué únicamente dependemos de una decisión política de los Estados Unidos? Inglaterra no tiene voz y voto en estos escenarios internacionales. Era el reclamo que le hacían, y sí me sorprendía mucho, ¿no? La forma como se sienten ellos, como traicionados o abandonados ahí también, de alguna forma, ¿no? Entonces, pero debemos tener en cuenta, doctora, que la fuerza militar más importante que todavía se mantiene en Afganistán es la de Estados Unidos, y que se reforzó en estos días precisamente para la evacuación del personal. De modo que en esta historia, aunque la OTAN siempre ha estado presente y muchos países de la OTAN enviaron soldados, el peso fundamental siempre ha sido de Estados Unidos. Desde el punto de vista militar. Por ejemplo, en el momento clímax de la escalada militar en Afganistán, las fuerzas internacionales para la seguridad de Afganistán llegaron a tener 131.000 efectivos. Pero de esos 131.000 efectivos que provenían de 50 países, 90.000 eran de Estados Unidos. Es decir, la fuerza militar fundamental era la de Estados Unidos. Siempre llevó la voz principal en este proceso, y por eso el jefe del comando en Afganistán, desde la administración Obama en adelante, eran de Estados Unidos. Precisamente porque en 2008 se tomó una decisión, en la medida en que se agravaba la situación en la frontera afgano-pakistaní con el repunte de la insurgencia talibán, se tomó la decisión estratégica de unir en un solo mando lo que hasta ese momento habían estado separados. Por un lado, las fuerzas internacionales para la seguridad de Afganistán, que es la fuerza que autoriza a Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, en diciembre de 2001, para ayudar al nuevo gobierno afgano a garantizar la seguridad, sobre todo en Kabul, en la capital, y que luego va a estar extendiendo su mandato en el tiempo como resultado de la situación tan complicada que había dentro de Afganistán. Y por otro lado, las fuerzas de la coalición, que esas eran esencialmente norteamericanas, y eran las que estaban a cargo de las actividades antiterroristas, de los operativos de persecución del Talibán, de Mullah Omar, de Osama Bin Laden, eran los que estaban trabajando en ese sentido. Y no había coordinación entre estas dos fuerzas. En 2008 se funden, es decir, las fuerzas de la coalición forman parte de la Fuerza Internacional para la Seguridad, y la OTAN es la que dirige este contingente militar, pero evidentemente desde el momento en que las fuerzas norteamericanas se convierten en el componente principal de las fuerzas internacionales, Estados Unidos va a ser el que tendrá el mando militar a partir de ese momento. Doctor, sobre el tema de la corrupción, que se ha estado hablando tanto sobre esto, ¿no? Pues creo que hay dos causas muy poderosas ahí de este desenlace, ¿no? Por un lado, de los costos que tiene mantener una guerra 20 años en un país tan lejano como Afganistán, y los costos que ha tenido, me refiero en lo económico, en lo monetario, pero también en lo humanitario, porque hay mucha gente que perdió la vida ahí en esta guerra. Y por otro lado, la causa de la corrupción generalizada en el país. Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea pagaban a este ejército nuevo afgano, y de pronto empezaron a inventar, vamos a decir, efectivos del ejército que no existían, ¿no? Y los comandantes se quedaban con el dinero. Fue una corrupción ahí tremenda. ¿Cómo es posible que Estados Unidos y la inteligencia de los países europeos no se hayan dado cuenta de que se estaba gestando esta problemática que agravaba aún más el problema, ¿no? Para la manutención de las
fuerzas, vamos a decir, o del ejército nuevo afgano que tenía que quedar. Yo creo que sí lo sabían. Si nosotros revisáramos los informes periódicos de la agencia norteamericana encargada de supervisar los gastos de la reconstrucción afgana, una agencia que por sus siglas se conoce como SICAR en inglés, podríamos ver cómo en la mayoría de estos informes se refiere a una enorme cantidad de problemas que está afrontando este proceso de formación del Ejército Nacional afgano. En un momento en que la estrategia de Obama necesita impulsar ese proceso, porque la estrategia de Obama, cuando llega a la Casa Blanca en 2009, recupera la importancia de Afganistán, porque las dos administraciones de George Bush, después de abrir el frente de Afganistán, lo deja en un plano muy secundario, porque su atención pasa al escenario iraquí, donde invade en 2003 y se convierte luego en el centro de atención, no solamente político, sino también de los recursos y de la fuerza militar de Estados Unidos. Obama, cuando llega a la Casa Blanca, trata de revertir esta situación porque considera que donde hay amenaza a los intereses de Estados Unidos es en Afganistán, que es donde están los grupos terroristas que pueden atentar contra los intereses de Estados Unidos, y emprende una estrategia para reforzar la presencia en Afganistán como premisa para luego